Increíble transformación. Descubre el inesperado grito de mi nuera que reveló secretos ocultos. Era un día soleado en el pequeño pueblo hispano. La familia de Valentina se reunía alrededor de la mesa, llena de risas y abrazos, y cada uno se sentía feliz por la excepcional cosecha. Sin embargo, para Valentina, la algarabía se sentía como una muralla impenetrable. A su alrededor, los aplausos retumbaban, pero ella se sentía invisible, consumida por el peso de las críticas que la seguían. Doña Rosa, la matriarca, había cultivado un legado en el que Valentina parecía no tener lugar. Era la esposa del hijo favorito, pero su voz era un susurro ahogado entre las expectativas familiares. La presión era un monstruo que la devoraba lentamente, mientras se preguntaba si sus sueños merecían ser explorados. ¿Era suficiente ser nuera, esposa? El antiguo taller de su abuelo, lleno de polvo y recuerdos, llamaba a su corazón, pero la voz de su suegra resonaba en su cabeza, recordándole que su lugar debía ser en la casa, manteniendo el ganado y cocinando. La angustia se acumulaba. Las horas pasaban, su mente giraba entre lo que soñaba y lo que debía ser, una batalla de emociones constreñidas. Cada día que pasaba, el deseo por desafiar la tradicionalidad crecía. ¿Qué pasará con mi vida si sigo siendo la sombra de otros?, se preguntaba. Fue en medio de risas ajenas, claramente ajenas a su dolor, que sintió una corriente de desesperación arremeter en su interior. Sin previo aviso, un grito salió de su garganta, rompiendo el aire. «Basta», resonó en el ambiente, y de inmediato, el bullicio se extinguió. Los rostros sorprendidos de su familia se volvieron hacia ella, sin saber qué esperar. Valentina, con la voz temblorosa pero firme, comenzó a hablar, sacando a la luz secretos que hasta entonces habían permanecido ocultos. Sus palabras, ardientes y sinceras, revelaron su lucha interna, la presión de cumplir con un rol que nunca eligió. La verdad salió a borbotones, mezclando miedo y liberación. En ese momento, el dilema se volvió palpable. ¿Debería Valentina permanecer leal a su marido, continuando con la vida que le habían impuesto, o explorar la herencia emocional que tanto anhelaba? El taller de su abuelo, lleno de historias y creatividad, la llamaba con fuerza. Pero el miedo de traicionar a su familia, especialmente a Doña Rosa, marcaba su camino con espinas. Podía enfrentar ese abismo, esa división que ya respiraba entre ella y su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las reacciones de su familia se distribuyeron entre la sorpresa y el silencio. Doña Rosa, cuyos ojos mostraban un destello de entendimiento, parecía darse cuenta de que Valentina llevaba una chispa que le resultaba familiar. En su mente, una lucha interna empezaba a tomar forma. La tradición que había defendido toda su vida comenzaba a flaquear ante la revelación de una nueva realidad, un cambio que Valentina merecía. La tensión prevalecía, el amor y la lealtad enredados en una batalla de voliciones, donde la determinación de Valentina comenzaba a revelarse a medida que se acercaba al viejo taller, un santuario que guardaba no solo herramientas, sino la esencia de lo que significaba ser ella misma. Con cada paso, la presión y el temor se tornaban aún más intensos. Su mente navegando entre el desafío y la añoranza, Valentina se hallaba en un cruce de caminos. La posibilidad de liberarse de ataduras se sentía al alcance de su mano, pero el costo de esa libertad parecía ser su propia familia. A medida que la noche caía, el horizonte se oscurecía, la pregunta agonizaba en su mente: ¿conseguirá Valentina encontrar su voz en medio del silencio que han impuesto sobre ella? Valentina se sintió repentinamente atrapada en una encrucijada. Su corazón latía con fuerza mientras miraba hacia la puerta del taller que había pertenecido a su abuelo, un espacio que, a pesar del polvo y el olvido, respiraba creación y libertad. Allí, rodeada de herramientas desgastadas y recuerdos de su infancia, encontró el eco de sus sueños aún vivos, aunque reprimidos por años de conformismo. La imagen de su familia, todavía sorprendida tras su grito, la sacudió de su trance. La realidad la abrumaba, cada día que pasaba en la sombra de las expectativas ajenas. Cada sonrisa forzada, cada momento de silencio en su hogar se sentía como una cadena más que la ataba. Sin embargo, la liberación que había sentido al hablar en voz alta la empujó a reconsiderar su lugar en el mundo.
Era necesario reflexionar sobre lo que realmente quería. En el taller había una vieja mesa de trabajo, su legado familiar, que evocaba momentos de creatividad y risas infantiles. Valentina, ignorando el miedo que crecía en su pecho, sintió la necesidad de transformarlo en un espacio propio, un refugio donde pudiera explorar sus habilidades, crear sin restricciones, experimentar el arte de vivir con autenticidad. A la mañana siguiente, ya con el amanecer asomando en el horizonte, Valentina se dispuso a enfrentar el día con una nueva perspectiva. Tenía que hablar nuevamente, esta vez con más claridad y propósito. Se sentía enérgica, como si la tormenta interna que llevaba meses cultivando finalmente empezara a disiparse. Sabía que el camino hacia su verdadero yo no sería fácil, y que las expectativas de su familia seguirían presionando como sombras que nunca se desvanecen. Pero también comprendió que la verdadera traición sería no ser fiel a sí misma. Cuando regresó a la casa, el clima era inusualmente tenso. Doña Rosa estaba sentada en el patio, con la expresión grave. Valentina comprendió que sería el momento decisivo. Con el corazón en la garganta, decidió que ni el amor ni la lealtad justificarían su silencio. La enfrentaría con sinceridad. Madre, empezó, su voz firme pero suave. Anoche me di cuenta de que no puedo seguir viviendo bajo las sombras de lo que se espera de mí. Necesito explorar mi camino, el que no se ha trazado en esta casa. Las palabras, aunque temidas, fluyeron de su boca como un río que, tras meses de sequía, finalmente encontraba la libertad. El silencio que siguió fue abrumador. Los ojos de Doña Rosa se estrecharon, mezclando preocupación y una chispa de comprensión. Valentina, ¿sabes lo que eso significaría?, respondió con un tono que entrelazaba amor y resistencia. Valentina sintió una ola de desafío ante la incertidumbre de su madre. Significa aprender, equivocarme, crecer. Significa ser yo misma. Entonces, el rostro de Doña Rosa, esa figura de autoridad implacable, comenzó a transformar su severidad en un gesto de aceptación. Aquel intercambio se sentía como una danza delicada entre la resistencia y la liberación, ambas mujeres en un mar de emociones contradictorias, buscando la manera de reconciliar sus mundos. Mientras hablaban, Valentina no solo deseaba que Doña Rosa entendiera su deseo de autonomía, sino que también anhelaba fortaleza para sí misma. Cada palabra que decía era un hito en su propio camino de autodescubrimiento. La presión interna continuaba, pero esta vez la sentía como una invitación a crecer, no como una condena. La conversación se fue desbordando, el horizonte de sus expectativas cambiando poco a poco, y aunque parecía que una barrera se estaba desmoronando, en el fondo, Valentina sabía que las dudas y los miedos no desaparecerían de inmediato. Aún así, el primer paso ya estaba dado, y su determinación se afianzaba. Sin embargo, mientras el sol se ocultaba en el cielo, algo oscuro comenzó a cernirse sobre la conversación. Valentina no solo se enfrentaba a los fantasmas de su propio corazón, sino que empezaba a percibir cómo las sombras de su entorno se consolidaban, listas para escudarse tras una nueva estrategia. Para aferrarse a su vida anterior. ¿Qué sería capaz de hacer su familia para mantener el statu quo? Esa pregunta la perseguiría a cada paso que decidiera dar. El eco de lo desconocido resonaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para cambiar su destino? Mientras la tormenta interior se intensificaba, Valentina comprendía que no solo batallaba con los vestigios de su propio compromiso, sino con el reto inminente de desafiar a quienes más amaba. ¿Conseguirá hallar la fortaleza necesaria para hacerlo? La mañana siguiente, Valentina se encontró de pie frente a la mesa de trabajo de su abuelo, el corazón aún palpitante de la conversación con su madre. El taller, un espacio de su niñez, la miraba como un espejo de su alma reprimida. Las herramientas, viejas pero robustas, susurraban promesas de nuevas creaciones y redescubrimientos, pero había algo más que un simple deseo de crear. Esa mañana, un impulso nuevo se apoderó de ella, la ambición de convertirse en algo más que la hija de su madre. Se sentía lista para afrontar los desafíos que esto implicaría, aunque sus pensamientos se confundieran entre el entusiasmo y la incertidumbre. Decidió que esos días de creación en el taller tenían que ir acompañados de un plan más estructurado. Se sentó en el banco de trabajo, sacó un cuaderno viejo y comenzó a escribir sus ideas. Tras cada palabra, el eco de su determinación resonaba más fuerte. Tomar clases de diseño gráfico, escribió con letras firmes. Aunque la idea parecía un sueño lejano, había comenzado a visualizarse como una realidad tangible que requería esfuerzo y constancia. Se educaría en las herramientas del arte digital, combinaría su pasión por las manualidades con el diseño moderno. Aquí, frente a la mesa,
Su propósito comenzó a tomar forma, la idea de inscribirse en un curso de diseño la llenó de energía, pero no sin vacilaciones. ¿Cómo reaccionaría su madre al enterarse? La conversación que había tenido la noche anterior había sido un primer paso, no un final. Con el tono de su madre resonando en su mente, Valentina cuestionó, ¿seré capaz de mantener esta decisión si la desaprueban? Cuando su padre regresó a casa, encontró a Valentina todavía sentada en el taller, ensimismada en sus pensamientos. Él notó su aire decidido y, sin la menor duda, le preguntó qué ocurría. Valentina, con los ojos fijos en la hoja de papel, decidió no ocultar su ambición. Papá, quiero aprender a diseñar, declaró, sintiendo un peso en el pecho a medida que las palabras traspasaban la frontera de sus labios. El silencio que siguió fue diferente al de la noche anterior. Su padre, cuyo amor parecía estar siempre basado en las expectativas, miró a su hija, y por un instante, Valentina vio una chispa de orgullo en sus ojos. Eso suena interesante, respondió, aunque con un dejo de recelo. Pero necesitarás cosas como un computador y software adecuado, Valentina asintió. Las cosas que podrían parecer obstáculos se convirtieron en motivaciones para seguir. En su mente, ya estaba delineando cómo podría reunir recursos, incluso pensando en trabajos temporales para ahorrar. Aquel custodiado deseo de avanzar, que antes había mantenido oculto, comenzó a transformar su percepción del futuro. Cada paso hacia su meta era como un ladrillo que levantaba un nuevo camino, y aunque las miradas de sus padres aún pesaban sobre ella, sentía que estaba comenzando a construir un espacio seguro, tanto emocional como creativo. La presión que había experimentado antes se encontraba ahora al lado de su decisión creciente de transformar su vida. Sin embargo, los ecos de expectativas y preocupaciones familiares no desaparecieron. La posibilidad de que su madre y su padre no estuvieran completamente de acuerdo seguía acechando su mente. En su interior operaba una lucha constante entre la satisfacción personal y el anhelo de aceptación. Mientras Valentina se sumía en la idea de un futuro creativo, una nueva voz se sumó a sus pensamientos, recordándole que cada paso hacia la libertad llevaba consigo el riesgo de decepcionar. Pero a medida que cada calma se intercalaba con la planificación de su nueva realidad, Valentina fue ampliando su propósito. No solo deseaba expresarse, sino también demostrarse a sí misma que el miedo no la definiría. El día finalizó rápidamente, y la noche llevó consigo un aire de misterio y expectativa. Mientras el silencio envolvía el taller, una idea surgió: sería capaz de desafiar no solo a su familia, sino también al miedo que llevaba anclado en su interior. Al pasar la mirada sobre su lugar de trabajo, se dio cuenta de que cada herramienta podía ser una extensión de su deseo de crear un mundo nuevo. Era el momento de tomar acción, pero el desenlace seguía siendo incierto, y la inquietante pregunta seguía flotando: ¿sus decisiones llevarían hacia el camino que realmente deseaba o al abismo del desasosiego? La noche caía, envolviendo a Valentina en una atmósfera cargada de decisiones vitales. Entre sus notas y diseños, comenzó a delinear su futuro, consciente de que cada trazo sería una declaración de intenciones. Pero en el fondo de su mente, la inquietante frase retumbaba: había llegado el momento de enfrentar no solo los desafíos externos, sino su propio ser. La mañana siguiente, el brillo del sol se filtraba a través del taller, iluminando cada rincón y trayendo consigo una sensación renovadora. Valentina respiraba profundamente, sintiendo el aire fresco llenarle los pulmones. Cada inhalación era un recordatorio de su determinación. Había algo diferente en su manera de pensar. La intención de transformarse no solo la visitaba como un sueño, sino como una misión palpable y urgente. Con el cuaderno abierto frente a ella, marcó un nuevo objetivo: contactar a una academia de diseño. Escribió en una línea clara y decidida. La idea de buscar más información, de investigar las opciones que había en su área, la hizo sentir poderosa. Su realidad, hasta ese momento, había estado limitada por la voz de su madre, pero ahora empezaba a silenciar esas dudas. Sabía que no podía permitir que el miedo a la desaprobación la detuviera. En su mente, comenzaba a esbozar el tipo de trabajos que podría realizar para ahorrar. Aún recordaba la idea, ligera pero consistente, de hacer pequeños encargos a sus vecinos, restaurar muebles, crear decoraciones personalizadas. Esa era una forma de avanzar, y cada proyecto podría servirle como práctica, como una manera de fusionar su creatividad con su deseo de crecimiento. Durante esos días de trabajo, Valentina se sumía en el proceso de creación con una intensidad que nunca había experimentado. Cada silla restaurada, cada jarrón pintado, eran fieles representantes de su evolución. No solo se trataba de objetos, eran símbolos de una nueva identidad. Sin embargo,
entre el entusiasmo y la satisfacción, siempre había un atisbo de ansiedad. En las noches, cuando todo parecía calmarse, surgía la sombra de la incertidumbre, el rostro de su madre aparecía en su mente, con su crítica a veces punzante, poniendo en tela de juicio cada uno de sus avances. Era un recordatorio de que la búsqueda de la autenticidad personal venía acompañada de conflictos internos. ¿Estaré haciendo lo correcto?, se cuestionaba, sintiendo como el peso de la expectativa la seguía acompañando. Una tarde, Valentina decidió que necesitaba confrontar esa inquietud. Salió a caminar por el vecindario, un paseo que siempre había sido su refugio. Mientras se adentraba en sus pensamientos, una idea empezó a hacerse más fuerte. ¿Y si elaborara una presentación sobre sus planes? Podría compartirla con su madre y con su padre. Explicar su visión con claridad, desglosar su intención de educarse y su deseo de crear. Cuanto más lo pensaba, más empezó a percibirlo como un paso necesario. Al día siguiente, sentada con su laptop, comenzó a diseñar cada diapositiva con pasión. La creatividad fluía mientras agrupaba sus ideales, sus potenciales y hasta las primeras finanzas que calculaba. Pensar en su plan como una presentación la llenaba de energía, cada acción era un ladrillo que reforzaba su resolución. No obstante, la idea de presentar ante sus padres provocaba un conflicto interno. La imagen de ella misma como una profesional creativa flotaba en su mente, pero la preocupación por la reacción de su madre se hacía más palpable. El ciclo de significado estaba claro, necesitaría su apoyo. Esa presentación sería su herramienta, el medio para catalizar la conversación hacia algo más constructivo. Días pasaron mientras Valentina refinaba su propuesta, pero la tensión no aflojaba. La seguridad que había encontrado al crear, la fuerza que le daba su taller, se iba desdibujando con cada pensamiento anticipado que giraba en torno a la crítica parental. Días de risas y descubrimientos estaban matizados por días de miedo, y esa lucha constante se comenzaba a sentir como una batalla que debía librar para salir victoriosa. Finalmente, antes de dar el paso decisivo, se detuvo. Consciente de que un adiós al miedo era un adiós a la posibilidad de sorprenderse a sí misma. Determinada a desafiar sus nervios, lanzó un vistazo a su presentación. La última diapositiva decía, ¿y si tomas un riesgo? ¿Y si te apoyan? Su corazón palpitaba, pero, sin vacilar, supo que lo más importante era dar voz a su propio deseo, y así, mientras las horas se deslizaban hacia la noche, Valentina tomó una decisión. La calma era un preámbulo, y ella estaba a punto de cruzar un umbral decisivo. No solo se enfrentaría a su madre, sino que también comenzaría a despojarse de las dudas que la habían franqueado hasta ese momento. Alzó la vista hacia el taller, el lugar donde había comenzado todo, y comprendió que, con cada paso hacia adelante, estaba dejando atrás una identidad que ya no le pertenecía. ¿Qué secretos descubriría en su presentación? Valentina sabía que el verdadero desafío que enfrentaría no sería solo convencer a sus padres, sino invocar su propio valor. Sin embargo, la pregunta retumbaba en su mente, ¿sería suficiente para transformar su relación y liberarse de una vez por todas del peso del miedo? Valentina se despertó esa mañana sintiendo el cosquilleo de la anticipación. La presentación ante sus padres se convertiría en un momento decisivo en su búsqueda de aprobación y afirmación. En su mente, las imágenes de su niñez emergían, cada una trayendo implícitos mensajes de durar lo suficiente para encontrar su lugar en el mundo. Con una energía renovada, se sentó frente al espejo y se contempló. Hoy es el día, se dijo a sí misma, mientras acomodaba su cabello. La visión de ser una diseñadora la llenaba de una mezcla de esperanza y miedo. Completó los últimos detalles de su presentación, revisando cada diapositiva, cada gráfico, y asegurándose de que su mensaje fuera claro y contundente. Había destilado sus sueños en esa pantalla, un reflejo palpable de su esencia. La tarde llegó más rápido de lo que había anticipado. Valentina sintió una mezcla de adrenalina y nerviosismo mientras se sentaba a la mesa con su familia. Cada mirada de su madre parecía ir directa a sus entrañas, desgarrándola con recuerdos de críticas y expectativas ajenas. Era ahora o nunca, sus dedos tamborileaban en la mesa, una forma de desahogar la ansiedad interna que crecía. Quiero mostrarles algo, comenzó, su voz traicionando el temblor que sentía. Las luces de la computadora destellaron, y su presentación cobró vida. Cuando la primera diapositiva apareció, un silencio incómodo llenó el aire. Valentina comenzó a desglosar su visión, explicando su deseo de entrar a la academia de diseño, sus planes de trabajo y los proyectos que había realizado en el taller. Mientras hablaba, notó que la mirada de su madre cambiaba.
La crítica que siempre había sentido parecía desvanecerse en un mar de curiosidad y, quizás, respeto. Sentía su propio poder crecer en cada palabra, la esencia de su autenticidad resonando cada vez más fuerte. Con cada diapositiva, su convicción crecía. El espectáculo del color y la creatividad que había creado capturaba la atención, y Valentina se vio sorprendida por la fortaleza que emanaba de su interior. Cada argumento que había ensayado se transformó en una danza dinámica de palabras, mientras su voz se volvía más firme y clara. Sé que puede parecer arriesgado, pero estoy lista para perseguir este sueño. Quiero aprender y crecer, no solo como diseñadora, sino como persona, concluyó, sintiendo el peso de la sinceridad culminar en sus palabras. El silencio que siguió fue tangible, como si el mundo se hubiera detenido para ponderar la revelación de su verdad. La mirada de su madre se tornó seria, pero con un destello que Valentina no había visto en mucho tiempo. Su corazón latía fuertemente, preguntándose si esa sería la respuesta esperada o el inicio de otra controversia. Finalmente, su madre rompió el silencio. Valentina, yo. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, una oleada de dudas la invadió. El miedo a la desaprobación sabía cómo acecharla, transformando la conversación en un campo de combate emocional. ¿Y si no comprenden?, se cuestionó, el eco repetitivo de su voz interna resonando con fuerza. Era como si una nube oscura se cerniera sobre su certeza. Todo lo que había anticipado se revolvía con lo inesperado, buscaba validar su esfuerzo, pero el temor estaba ahí, acechante. Lo estoy haciendo bien, ¿verdad?, se decía Valentina en su interior mientras trataba de retener la calma ante la inminente respuesta. En ese instante, comprendió que no solo presentaba su plan, sino también un pedazo de su alma. Su lucha iba más allá de ganar la aceptación de su madre, era una alianza con su verdadero yo. La expresión de su madre se diluía entre la sorpresa y una perplejidad que la dejó en un silencio contemplativo. Sin embargo, lo que Valentina no podía prever era que el verdadero embate no vendría de las palabras de su madre, sino de un secreto revelado al final de la conversación, y así, en un momento que prometía ser revelador, la verdad se alzó en el aire cargado de expectativas, esperando en el umbral. Estaba Valentina preparada para lo que su madre tenía que decir. Lo único que sabía era que su vida estaba a punto de transformarse de maneras que jamás imaginó. La respiración de Valentina se detuvo mientras su madre seguía buscando las palabras, como si cada sílaba pesara una tonelada. El tiempo se alargó, abrumándola. Sabía que tenía que concentrarse, que debía aferrarse a su propia convicción, pero la ansiedad la invadía como una sombra. Finalmente, su madre tomó aire y continuó: Valentina, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. He visto cómo trabajas y te esfuerzas. Pero la pausa fue suficiente para que el corazón de Valentina se hundiera. Te mentí sobre tu padre. Él también soñaba con ser artista. Las palabras de su madre resonaron en su interior, haciendo eco de todas las inseguridades en las que había estado atrapada. ¿Qué quieres decir?, preguntó, la incredulidad marcando su voz. Su madre bajó la mirada, como si la vergüenza por el secreto oculto la abrumara. A él le encantaba la pintura, pero nunca pudo seguir su sueño. El miedo al fracaso lo mantuvo atrapado en un trabajo que despreciaba. Siempre temí que tuvieras el mismo destino si no te apoyaba adecuadamente. Valentina sintió como el frío de esa revelación la golpeaba con fuerza. Finalmente entendía el porqué de ciertos comentarios y actitudes de su madre. La protección había sido un paralizante disfrazado. ¿Y si no soy como él?, se cuestionó, un sudor frío formándose en su frente. La presión del legado, el peso de las expectativas familiares, de repente se materializaba, empujándola hacia una encrucijada. Eres diferente, Valentina. Tienes el coraje que él nunca tuvo. Debes arriesgarte y seguir tu pasión, insistió su madre, pero Valentina apenas la escuchaba. Desde pequeña había sostenido el temor de no ser suficiente, de fallar y decepcionar. Ahora, ese miedo se disimulaba en la creencia de que las aspiraciones de su padre también pesaban sobre ella. Esto significa que todo este tiempo he estado reprimiendo no solo mis deseos, sino también su herencia, pensó. Las emociones se aglomeraban. Su madre, al abrirse, le había ofrecido una nueva perspectiva. La lucha y la pasión que habían dado forma a su familia eran parte de su esencia. Sin embargo, en el fondo, la lucha no estaba solo con la historia familiar, sino con el reconocimiento de sí misma. Valentina se vio a sí misma, una diseñadora en formación, con talento y autenticidad que dignificaba sus aspiraciones. Entonces, surgió un dilema más fuerte.
Necesitaba enfrentarse a su propio miedo al fracaso, y la perspectiva de seguir el legado de su padre la empujaba a una reflexión más profunda. ¿Puede que me atreva a ser quien realmente soy, sin los patrones del pasado? Una corriente de determinación comenzó a fluir dentro de ella. Este no era solo un viaje hacia la aprobación externa, sino una búsqueda interna de la realización. La presentación no solo se trataba de su carrera, se trataba sobre su vida entera. La conversación se tornó en un nuevo terreno, donde Valentina comenzó a gestar decisiones que cambiarían su trayectoria. Quería honrar no solo el sueño de su padre, sino también el de aquellas que, como ella, habían luchado por salir adelante. La claridad la invadió mientras decidía que no tendría miedo a la historia. La historia ahora se escribiría desde su voz, desde su valentía. El tiempo se detenía, pero Valentina comprendió que el verdadero desafío no había hecho más que empezar. Había llegado el momento de enfrentar no solo la opinión de su madre, sino también la suya. Ella debía encontrar su voz, enfrentarse a sus temores, y sobre todo, tomar la responsabilidad de su propio futuro. Mientras su madre la observaba, Valentina tomó una decisión. Estoy lista para enfrentar lo desconocido, declaró. El silencio a su alrededor dejó claro que había marcado un punto de inflexión, que su historia comenzaba a formarse de verdad. Sin embargo, justo en ese instante, el sonido del teléfono interrumpió la tensión. Era un mensaje que cambiaría sus planes por completo, algo que la llevaría a tomar una decisión inesperada. Han seleccionado tus diseños para la exposición en la academia. Las palabras lo encapsulaban todo. Había finalmente avanzado un paso más hacia su sueño, pero a un costo que aún desconocía. A medida que su madre la miraba con una mezcla de orgullo y preocupación, Valentina supo que estaba justo a punto de darse un salto al vacío. En su interior había una batalla latente que se preparaba, y su vida estaba a punto de dar un giro inimaginable. ¿Podría soportar la carga de los sueños ajenos y los propios? Su futuro estaba lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres que no habían hecho más que comenzar. La vibración del teléfono resonó a través de la habitación y Valentina sintió que cada mensaje, cada notificación, acumulaba en su interior un tsunami de emociones. Las palabras sobre la exposición habían activado una luz de preguntas en su mente. El reconocimiento que tanto anhelaba había llegado, sí, pero ¿realmente era lo que quería? Ahora, más que nunca, el miedo al fracaso había adquirido un rostro tangible. Sentada en la sala, observó las paredes que la rodeaban, cargadas de recuerdos y expectativas, como si fueran testigos silenciosos de su incertidumbre. ¿Y si no estoy lista? Se preguntó de nuevo, el eco de su propia voz resonando en un rincón sombrío de su mente. Esa selección era solo el comienzo. Se iba a enfrentar a una audiencia, a críticas, a una exposición de su vulnerabilidad. Debes arriesgarte, recordó la insistencia de su madre. Pero el riesgo abrumador que sentía también incluía la posibilidad de decepcionarse a sí misma, de repetir el ciclo que había atrapado a su padre. La presión era intensa y, a cada momento, se sentía más atrapada entre las sombras del pasado y la esperanza del futuro. Con un suspiro tembloroso, decidió irritar el fugaz confort de la rutina. Hoy necesito crear, se dijo. Fue a su estudio, una habitación desordenada llena de lienzos, pinceles y fragmentos de ideas. La luz del atardecer entraba a raudales a través de la ventana, iluminando su refugio. Cada color, cada textura le inspiraba algo nuevo, pero había algo más grande en juego. Estaba enfrentando sus temores, convirtiendo la ansiedad en creatividad. Mientras comenzaba a pintar, las dudas fueron surgiendo. Las imágenes de su padre tratando de plasmar su experiencia luchaban por hacerse hueco en su mente. Soy diferente, se exigía a sí misma como un mantra. Fue en ese momento que una idea se forjó con claridad. No podía dejar que su miedo definiese su arte. Debía canalizar la lucha de su padre y convertirla en su propia voz. Tenía que honrar no solo su legado, sino su propia historia, signada por la valentía. Los primeros trazos fueron titubeantes, intercalando la emoción de liberarse con una profunda inseguridad. De pronto, sintió una conexión intensa con su arte. Sus manos fluyeron, creando imágenes vibrantes que terminaban representando su viaje, una historia llena de conflictos y redención. Por primera vez, su respiración se sincronizó con el ritmo de sus pinceladas. Estaba encontrando no solo su voz, sino también su identidad. El proceso se volvió casi meditativo hasta que el reloj la sacudió de su trance. La hora de la exposición se acercaba y, aunque la razón ideal era la emoción pura y el orgullo, el pensamiento de exponerse a los ojos ajenos la invadía de nuevo. Enfrentar la crítica, real o imaginaria, era lo que la retenía. Pero al mismo tiempo,
Valentina comprendió que su voz necesitaba ser escuchada, no solo por los demás, sino por su propio ser. Mientras reflexionaba, una decisión se cimentó en su ser. Voy a ir allí y mostrar quién soy, afirmó en voz alta, saboreando la tensión creciente en su pecho. La determinación la envolvió, cada vez más fuerte y clara. Era tiempo de desterrar el miedo de la ecuación. Con un último vistazo a su obra inacabada, se sintió conectada con cada color que había aplicado. Salir de la zona de confort significaba aceptar no solo lo que su madre había revelado, sino también conocer las profundidades de sí misma. Era el momento de demostrar al mundo en la exposición no solo la calidad de su arte, sino la esencia de su ser. A pesar del temor, había una chispa en su interior que la empujaba. A medida que se acercaba la hora, sintió cómo se gestaba el instante definitivo, un nudo de ansiedad y expectativa a la vez. En el instante en que estiró la mano hacia la puerta, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. No era solo un recordatorio de la exposición, era una invitación a una competencia de jóvenes diseñadores en París. La audacia de esa oportunidad le dejó una última pregunta resonando en su mente. ¿Estoy lista para asumir, no solo esto, sino también lo inesperado? ¿Podría, después de todo, estar a la altura de la historia que estaba escribiendo? La imagen de la invitación a la competencia se mantuvo frente a ella, como un faro deslumbrante en medio de su tormenta emocional. París, la ciudad del arte, la creatividad desbordante y el reconocimiento. Valentina sintió que esa carta no solo representaba una oportunidad, sino un desafío que la forzaba a salir del caparazón construido por sus miedos. Un desafío que despertaba en ella un sentido de ambición que había estado adormecido en el fondo de su ser. ¿Por qué no?, se preguntó. La decisión de mostrarse al mundo en la exposición la había llevado a un punto crítico en su desarrollo personal. Pero la competencia era un paso más allá, un ámbito donde los ojos de críticos aún más exigentes escrutarían cada línea de su diseño. La presión se intensificaba, pero había algo electrizante en la posibilidad de ser parte de ese entorno creativo en París. Valentina sintió un cosquilleo en el estómago, un indicio de que había combustible en su interior. Mientras su mente luchaba con la disyuntiva, decidió hacer una lista. Era un método que había aprendido de su padre, una herramienta práctica para organizarse en momentos de incertidumbre. Se sentó, empuñó un bolígrafo y comenzó a escribir. 1. Necesito encontrar mi voz auténtica. 2. El arte es una extensión de mí misma. 3. La crítica constructiva puede guiarme. 4. Mi pasión puede superar el miedo. 5. París representa un hito de crecimiento, no un fin. Cada punto que anotaba resonaba en su interior, reafirmando su deseo de arriesgarse, de transformar sus dudas en determinación. Con cada palabra, planeaba su enfoque para la exposición, pero también para la competencia. La ansiedad se transformó en un nuevo propósito, no era solo participar, sino hacer su marca y aprender en el proceso. La idea de que el miedo y la valentía podían coexistir le brindó una perspectiva renovadora. Consciente de su necesidad de apoyar ese empuje interno, decidió mentorizarse a sí misma. Desde aquella tarde, continuaría creando, perfeccionando sus habilidades en el arte, pero también aceptando crítica y buscando inspiración en obras de otros artistas. La conexión con su linaje artístico, en particular el legado de su padre, se convirtió en un pilar en su viaje. Cada día, se proponía aprender algo nuevo, probar técnicas que nunca había explorado, y empujar los límites de su creatividad. Inspirada por el proceso, empezó a experimentar con las formas en sus lienzos, desdibujando líneas y creando contrastes vibrantes. Las sesiones de pintura se parecían a diálogos con su propia alma, donde cada destello de color no era solo un pigmento, sino un susurro que la guiaba hacia su verdad. Con cada trazo, se acercaba más a la necesidad de afirmar su identidad, a revelarse a sí misma y a enfrentar la posibilidad de fallar. El día de la exposición se acercaba rápidamente y, al mismo tiempo, la fecha límite para la competencia en París. Había un nudo en su estómago, pero esta vez el miedo no la paralizaba. En su lugar, se convirtió en un motor que la empujaba hacia adelante. El dilema se presentó en su mente: ¿debo priorizar la exposición o la competencia? Sabía que debía abrir su corazón para poder decidir. De pronto, sintió que la respuesta estaba allí, esperando ser destapada. Esa presión no representaba solo trabajo, era una invitación a crecer, a abrazar la transformación que tanto había buscado. Con el tiempo aromatizado por la esperanza, Valentina decidió que ambas oportunidades debían ser abordadas con el mismo ardor y pasión, con la certeza de que, sea cual sea el resultado, había comenzado un viaje que dejaría una marca indeleble en su historia. Ella alzó la vista y sonrió ante el espejo, viéndose no como una sombra de su padre,
sino como la artista que estaba destinada a ser. Pero justo cuando todo parecía alinearse, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de un antiguo amigo, un reconocido crítico de arte que casi no había tenido contacto, quien deseaba reunirse con ella antes de la exposición. La pregunta era clara: ¿está lista para enfrentar su pasado nuevamente y valorar su transformación? ¿Estaba lista Valentina para aceptar que su crecimiento venía con el precio de examinar cada rincón de su historia? Valentina miró el mensaje en su teléfono, sintiendo una mezcla de anticipación y aprensión. Esa invitación no era solo un reencuentro, era una confrontación con su pasado y todo lo que había significado para su desarrollo artístico. Se preguntó si su amigo, Ignacio, había percibido las dudas y miedos que aún cargaba en su interior. Había sido un tiempo desde que habían hablado, y su camino había cambiado radicalmente desde entonces. Decidió que no podía ignorar esa llamada del destino. Se dio cuenta de que evadir a Ignacio significaría aferrarse a viejos temores. Sin embargo, enfrentar esa reunión podría ofrecerle una nueva claridad sobre su propia evolución. Con un respiro hondo, aceptó el encuentro, programándolo para el día siguiente. Sabía que debía ir armada de confianza y, sobre todo, lista para afrontar las verdades que pudieran surgir. Al día siguiente, el aire fresco de la mañana la llenó de energía. Cada paso hacia el café donde se verían parecía resonar con una mezcla de emoción y nervios. Mientras esperaba, recordó lo que había aprendido sobre la autosuperación, la importancia de mirar hacia atrás para poder avanzar. Fijó su mirada en la puerta, sintiéndose un poco como un pintor ante un vacío lienzo, dispuesta a llenar ese espacio con su nueva narrativa. Cuando Ignacio llegó, su sonrisa era familiar y cálida. Sin embargo, desde el primer saludo, Valentina sintió que había cierta tensión en el aire. «Te has transformado», dijo él, observando a través de ella en lugar de artísticamente. Su comentario la sorprendió, provocando una reflexión profunda. ¿Era realmente una transformación lo que mostraba? ¿O simplemente había cambiado de máscaras para ocultar sus inseguridades? La conversación fluyó hacia sus respectivas trayectorias, y pronto Ignacio comenzó a indagar sobre sus trabajos recientes. Fue entonces cuando Valentina, impulsada por un nuevo ímpetu, decidió compartir su lista personal que había escrito sobre su arte. Cada punto resonó en el café, sumergiéndolos en un diálogo sobre autenticidad y el proceso creativo. A medida que hablaba, recibió iluminación. Las palabras salían con fuerza, y la voz de su padre resonaba en su mente como un eco. La crítica de Ignacio, siempre directa y honesta, lo llevó a cuestionar lo que realmente proyectaba en sus obras. ¿Estás explorando tus propias emociones, o has caído en la trampa de crear por aprobación externa? Esta pregunta la hizo estremecerse, como si le recordara la delgada línea entre el arte y la validación. ¿Cuánto de su producción era genuina y cuánto era una sombra de sus temores? Valentina se dio cuenta que no solo estaba lidiando con la presión de las exposiciones, sino que había estado persiguiendo un ideal de éxito que quizás no era genuino para ella. Un silencio cómodo cayó entre ellos. Valentina sintió un claro momento de revelación sobre sus propósitos. En ese instante, comprendió que su viaje en París no debía ser solo un hito, sino un compromiso con su voz auténtica, un espacio donde podría arriesgarse y expresarse sin el peso de las expectativas ajenas. Decidió que, al regresar a su estudio, se atrevería a trabajar en nuevas piezas que incorporaran sus emociones más crudas y honestas, independientemente de la opinión de los críticos. Sabía que no sería un camino fácil, pero sí uno necesario. A medida que despedía a Ignacio, con el corazón latiendo intensamente, se sintió más ligera. Había encontrado un punto de quiebre que impulsaba su confianza en el proceso artístico y la dirección que debía tomar. Sin embargo, al llegar a casa, su mente cayó en un torbellino de nuevas preguntas. La competencia se acercaba, y el silencio de su estudio atenazaba su voluntad. ¿Sería capaz de mostrarle al mundo esa parte más vulnerable de sí misma? En su interior, una batalla se gestaba. La búsqueda de su identidad como artista se intensificaba, y lo que había sido una simple invitación a París se convertía en la prueba definitiva de su transformación y convicción. La noche anterior al concurso se llenó de incertidumbre y expectativas. La luna, llena y casi mística, iluminaba su lienzo vacío. Con un susurro decidido, Valentina tomó un pincel y comenzó a trabajar, pero el ruido en su mente apenas le dejaba concentrarse. Las preguntas persistían. ¿Realmente estás lista para demostrarte y, sobre todo, para hacer frente a las críticas más profundas? La respuesta asomaba, pero ella sabía que aún había más en juego que solo su trabajo. ¿Estaba lista para ver qué surgía de su interior?
Valentina se despertó con el primer rayo de sol entrando por la ventana de su taller, sintiendo como cada rayo iluminaba también su interior. La noche anterior había sido reveladora. La reunión con Ignacio había despertado en ella un huracán de emociones y claridades que la impulsaba a dar un salto audaz hacia lo desconocido. No se trataba solo de la competencia en París, sino de enfrentar su miedo más profundo, ser completamente auténtica. Al mirar su lienzo en blanco, sintió una conexión renovada con el arte que había comenzado a forjar, no solo como un medio de expresión, sino como una extensión de su ser. Hoy es el día, se dijo con determinación, mientras se preparaba para crear una obra que reflejara su viaje, sus miedos y sus sueños. Las horas pasaron rápidamente mientras trabajaba, cada trazo liberando un pedazo de su alma. A medida que el lienzo comenzaba a llenarse de colores vibrantes y formas audaces, la ansiedad que había sido su compañera se transformó en una clara sensación de propósito. Sabía que cada pincelada estaba delineando su futuro, y el reconocimiento de su propio valor la impulsaba hacia adelante. El tiempo de la exposición llegó rápidamente. Con cada paso hacia la galería, sentía como la adrenalina la invadía, pero esta vez no era a causa del miedo. Había renovado sus esperanzas, entrelazadas con un firme deseo de ser vista y escuchada. Su corazón latía al unísono de su valía. La presentación de su experiencia en la Academia de Diseño ya no era solo para buscar aprobación externa, sino una celebración de su transformación. Cuando llegó a su estación, la sala repleta de rostros expectantes la hizo respirar hondo. Presentar su obra ante una audiencia no era solo una exposición de arte, era una declaración de su crecimiento personal. Al hablar, su voz vibró con un tono de claridad que nunca había experimentado. Explicó su proceso creativo y cómo cada elemento de su propuesta hablaba de su valentía y autenticidad. Mientras su discurso resonaba en el aire, sus ojos se encontraron con los de su madre, que la miraba con orgullo y respeto. En ese instante, Valentina notó que se había librado del peso de la aprobación ajena. Su madre asintió, como si trascendieran el juicio y la presión y se abrazaran en un nuevo entendimiento. La energía en la sala era palpable, y Valentina sintió una liberación profunda. Sus palabras fluían con tanta fuerza que no podía resistirse a enviar un mensaje claro: soy artista, y estoy aquí para quedarme. Al finalizar, los aplausos llenaron la sala. Valentina sintió que el reconocimiento era un eco de todo lo que había luchado por construir. Su obra fue admirada, y su historia, inspiradora. Valentina había utilizado todos los matices de su dolor y esperanza, convirtiéndolos en arte tangible. El sentido del logro la invadió. No solo había alcanzado el reconocimiento de su familia, sino que también había demostrado su valía ante sí misma. La competencia en París ya no parecía un abismo aterrador, sino una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Con energía renovada, decidió que se inscribiría en el concurso y que, independientemente de los resultados, lo haría en honor a su verdadero yo, con la convicción de que no se limitaría por los miedos ni por las historias del pasado. Mientras la luz del atardecer iluminaba su taller, Valentina entendió que su verdadera transformación no era solo la búsqueda del éxito, sino la aceptación de su voz única. Al mirar su obra terminada, sonrió, sosteniendo en sus manos algo mucho más significativo que un lienzo. Sostenía su propia historia, el reflejo de su autenticidad. Idioma claro y decidido, se convirtió en la artista que siempre había querido ser. La presión había sido reemplazada por la confianza, y la sombra de su pasado se había desvanecido. Ahora, es el momento de alzar la voz. Si te ha emocionado esta transformación, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.